gracias por atendernos y disculparnos la hora en que te llamamos hoy. Hola, Adilio, buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien. Me acompaña Ever Villalba, estamos co-conduciendo este espacio para hacerle compañía a la gente y principalmente para poder entender nuestro momento. Te saluda él también. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, un gusto estar en contacto contigo. Igualmente. Luis, nosotros queríamos entender un poco toda esta movida económica. Sabemos que es difícil en un espacio corto de tiempo explicar todo, pero sabemos de tu capacidad de síntesis y el manejo de este tema. Las medidas económicas adoptadas para el gobierno ante esta crisis que se presenta. Tengo entendido de que manejas muchos datos en materia de recaudación y por otro lado de políticas públicas. ¿Cómo evalúas lo que está haciendo el gobierno en este momento en cuanto a cómo va a enfrentar económicamente esta crisis que se presenta? Bueno, Adilio, Ever, así como mencionás, es una problemática, una coyuntura compleja. Es muy difícil reducir a una mirada muy simple que tenga que ver con los ingresos del Estado, con el gasto que hace falta hacer. Realmente tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia, ¿verdad? Esta situación crítica que se generó desnudó una serie de problemas estructurales, de falencias que tiene nuestro país, nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Y bueno, un poco visualizando esas problemáticas es que podemos evaluar un poco la conveniencia o la corrección, digamos, de las medidas que el gobierno viene tomando, ¿verdad? Entre esas carencias o falencias o problemas, digamos, que se ven nítidamente con esta crisis, tenemos por un lado el tema de salud pública. Evidentemente, tenemos un sistema de salud pública muy precario, con muy poca inversión, con muy poco presupuesto, o sea, muy lejos de lo que se necesita, ¿verdad?, para tener salud pública de calidad, y ni qué decir en una situación de emergencia como esta, ¿verdad? Realmente, sin que tengamos muchos enfermos todavía, el sistema ya se muestra altamente presionado y incapaz, digamos, de responder a un contagio más masivo, digamos, de la población. Ahí se nota que los últimos años desatendimos evidentemente salud pública en el país. Si miramos educación vamos a llegar a conclusiones similares o a otros sectores, pero bueno, ahora es como que nos concentramos en lo que es el sistema de salud. También nos muestra que esta crisis generada que nuestras finanzas públicas están deterioradas, o sea que la fortaleza financiera del Estado está resquebrajada, no tiene recursos. Cuando se presenta una emergencia, lo primero que se le ocurre al gobierno y a los congresistas es endeudarnos, ¿verdad? Recurrir rápidamente en este caso se habla de 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Con esta ley de emergencia. Y bueno, el endeudamiento sabemos que pesa, que es un costo para el futuro, que no es una dádiva, que no es una donación, sino son recursos que se reciben, pero que se van a tener que pagar. Entonces vemos, ¿verdad?, que nuestro Estado paraguayo hace aguas en el tema financiero, le faltan recursos. Además de esto, también esta crisis nos ha mostrado la alta precariedad o el alto nivel de trabajo precario, informal, de trabajo por cuenta propia, de población en situación de desempleo o en situación de pobreza. Por encima del 70-75%, ¿verdad?, de toda nuestra población económicamente activa hoy en día tiene un trabajo muy inestable, precario, en diferentes sectores, ¿verdad? Y bueno, ahí el gobierno como que está obligado de alguna manera a socorrer, a auxiliar a la gente que no está trabajando, que no está vendiendo, que bueno, se vio afectada económicamente por la política de aislamiento implementada
desde el 11 de marzo pasado. Otra dimensión de esta crisis, digamos, que yo veo con mucha preocupación es la cuestión alimentaria. También nos muestra esta crisis que nuestro sistema productivo, nuestro sistema agrícola hace aguas por todos lados. Acá en la zona de Asunción y Central, imagino que hacia Pilar también, en estas 2 semanas de aislamiento, de paro de alguna actividad, el precio de varios productos agrícolas básicos se disparó. Por decirte, la cebolla aumentó 148% en 2 semanas, la papa 138% de aumento, más del doble, la naranja 58%, el tomate cerca de 10%, entre otros rubros, ¿verdad? Y esto, lo más grave es que tiene que ver con que Paraguay nosotros ya no producimos lo que comemos, sino que importamos masivamente del Brasil y la Argentina de forma legal o ilegal, ¿verdad? Enorme cantidad de alimentos, ¿verdad? Mientras nuestros pequeños productores, nuestros campesinos, campesinas, se mueren de hambre por no tener un mercado, ¿verdad?, al cual vender por la falta de apoyo del Estado, ¿verdad? Entonces, otra realidad que queda al desnudo un poco con esta situación, ¿verdad? Y bueno, a esto se suma una posible recesión económica que ya venía, y no solo en Paraguay, sino a nivel internacional, una situación económica muy deteriorada, de bajo crecimiento, de guerra entre los diferentes países, guerra como se le llama, guerra comercial entre Estados Unidos, China, guerra del precio del petróleo, guerra de divisas, guerra tecnológica, guerra por mercados. Y bueno, nosotros estamos en ese baile también, tratando de generar actividad económica, pero con demasiadas limitaciones. Y esta cuestión del coronavirus, de la epidemia, mete mucho más presión sobre todo el sistema económico al parar la actividad económica en muchos sectores, al bajar la demanda, al bajar temporalmente el trabajo en diferentes sectores, bueno, lo cual abre un escenario de incertidumbre y de mayores problemas en el corto plazo, ¿verdad? De ahí podemos mirar un poco las medidas que tomó el gobierno. ¿Me escuchas bien ahí, Luis? Escucho bien. Sí, Luis, lo que quería consultarte también, estos aumentos de precios que decís, que se dan en forma exorbitante en este momento, ¿obedece a que no producimos esos alimentos que decís o hay mucha especulación en materia de precios? Las dos cosas. Lo de fondo, lo estructural, es que nuestra tierra y nuestra agua y nuestro capital como país está dirigido a esta materia, estos commodities para el mercado internacional, ¿verdad? La soja, el maíz transgénico, el arroz, la carne industrial. Bueno, todos nuestros recursos como país, o el 90% de nuestros recursos se van para eso. Y lo que es las hortalizas, la fruta, el poroto, ¿verdad?, el maíz nativo, el maní, la mandioca, todo eso está desatendido. No hay inversión pública, no hay un plan nacional hortícola, no hay asistencia técnica. Entonces, ese es el problema de fondo. La producción nacional es escasa por esa circunstancia, pero también esta coyuntura hace que aparezcan los avivados de siempre, quienes quieren quitar tajadas, la especulación de precios, y ahí entran supermercados, entran importadores, entran distribuidores. Es difícil a veces determinar quién está quedándose con la mayor parte, porque se tiran la pelota unos a otros, pero hay una conducta especulativa con los precios también, porque el gobierno paraguayo se muestra débil a la hora de ejercer controles, de tener una política de precios de alimentos básicos. Ni siquiera el contrabando puede controlar, y mucho menos esta cuestión de precios, ¿verdad? Entonces, en situaciones tan complejas como esta, son varios los factores que generan esa inflación, digamos, tan acelerada en el tema alimentario, ¿verdad?
Esperemos que esta pandemia no se prolongue o no se complique aún más a nivel regional, porque ahí sí que podemos estar en serios problemas, ¿verdad? En el caso de que Brasil decida reducir sus exportaciones de alimentos, como se viene escuchando, y Argentina también, que eventualmente adopte una política de abastecer exclusivamente el mercado argentino y exportar cada vez menos, ahí sí que vamos a bailar el chamamé nosotros. O sea, si no podemos acceder a esos productos hoy porque no los producimos, ahí sí que los precios de estos productos van a irse por las nubes, ¿verdad? Y vamos a empezar a inventar qué comer, ¿verdad? O sea, se puede agravar aún más la situación, ¿verdad? Por nuestra condición de país altamente dependiente de la producción extranjera. Luis, una cosa que a mí me hace mucho ruido y que de repente no estoy encontrando explicaciones, aparte de, bueno, que no producimos para nuestros alimentos, hoy nuevamente está el endeudamiento como una herramienta para enfrentar la crisis. Y estaba mirando unos estudios de ustedes ahí de base, donde hablaban que, por ejemplo, eh, solamente, solamente en materia de producción de soja, está por llegar este año a cerca de 11 toneladas de producción y que básicamente por el precio que tiene estaríamos llegando a lo que produce al año el Paraguay para mantener un estado. ¿Por qué crees que esto no está siendo abordado del Estado o definitivamente no está en los planes justamente implementar la política de equidad tributaria? Así, esto último, Adilio, no está en los planes adoptar una política de equidad tributaria, ni social, ni económica, ni en la distribución de tierra, ni en ningún aspecto en nuestro país. No hay voluntad política, no hay fuerza social suficiente como para que se pueda presionar para un cambio de rumbo, para una política más justa, más equitativa. Hoy, como decís, ¿verdad?, se recurre a nuevo endeudamiento, se habla de 1.600 millones, realmente preocupante, es un monto que no va a ser evidentemente bien controlado, es mucho dinero, va a haber corrupción, va a haber desvío de fondos, va a haber gente que se va a quedar con parte importante de eso, y también es grave por esto que decís, no se recurre a otras fuentes de financiamiento como los impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos históricamente una desigualdad tributaria muy grande, se recauda impuestos indirectos de la población trabajadora mayoritaria a través del IVA y no se recauda, ¿verdad?, a través de impuestos directos o se recauda en proporción muy baja, el impuesto a la renta de las empresas, el IRASI, el IRAGRO, el impuesto a la exportación de soja nunca se pudo aprobar. Entonces tenemos esa situación de privilegio a estos sectores que deberían aportar más porque son los que utilizan más tierra, más agua, contaminan, tienen mayores rentas, mayores ganancias, las empresas agroexportadoras, por ejemplo. Y bueno, ahí es donde carecemos de voluntad política en el país para avanzar en esa dirección. En esta emergencia se hubiese visto mecanismos, digamos, de obtener fondos que no sean endeudarse únicamente. Los impuestos, por un lado, recortes que se podían haber también planteado y avanzado tampoco se han dado. Por ejemplo, recortes en los salarios de los cargos más elevados en el Estado paraguayo, ministros, directores de entes, presidentes, parlamentarios. Se podía haber hecho un recorte porcentual, ya, dado que tienen salarios muy elevados en comparación con el resto de la población. Ahora acabo de ver que en Uruguay se aprobó un recorte, creo que del 20% de todos los salarios
de la plana directiva, digamos, del Estado uruguayo. Eso acá ni la sombra, ¿verdad?, de ese tipo de medidas, ¿verdad? Se podía haber apelado al tema de Itaipú, de redireccionar fondos de Itaipú para esto, que se mal utilizan. Hay gente en Itaipú que gana 100 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? No puede ser. Se podía haber planteado una moratoria en la deuda, en el pago de la deuda pública del Estado paraguayo, una medida que están planteando otros países, ¿verdad? Dejar de pagar la deuda al menos por 3 meses, 6 meses, para direccionar esos fondos a la emergencia. Tampoco eso se planteó. Y bueno, caemos en la más fácil y la más gravosa de las medidas, ¿verdad? Que es el alegre endeudamiento que se aprobó, digamos, ayer con esta ley, ¿verdad? Entonces, por ahí es que en el corto plazo vamos a tener dinero por el endeudamiento, pero en el mediano y largo plazo nos estamos cargando mucho mayor monto de deuda a pagar y no estamos corrigiendo absolutamente nada de las inequidades tributarias que existen en el país. Sin embargo, esta ley, por ejemplo, sí, la ley de emergencia sí se recuesta sobre la espalda de los trabajadores. Por ejemplo, establece que durante 4 años no va a haber ningún aumento a funcionarios públicos, a trabajadores del Estado, en los próximos 4 años, por esta cuestión de déficit fiscal, de endeudamiento. También se suspende el aumento salarial previsto para el magisterio, para los docentes, que tenía que regir a partir de julio, ¿verdad? También se suspende con esta ley. O sea, sí se recarga la crisis sobre la clase trabajadora y no se afecta a los sectores históricamente privilegiados de nuestro país, ¿verdad? O sea, una pena que una situación de crisis como esta no se convierta en oportunidad para cambiar cosas que hay que cambiar, sino que todo lo contrario, se profundizan las desigualdades con este tipo de políticas que lastimosamente, bueno, son las que nuestra clase política sigue adoptando, ¿verdad? Luis, o sea, en realidad tengo muchas cosas que preguntarte, pero voy a aprovechar si por ahí dispone todavía de tiempo, ¿no? Sí. Por un lado está esta cuestión de la inequidad, por otro lado estas políticas asumidas, desde mi punto de vista también coincido contigo en que sea errónea el hecho de que hoy no estemos ahogando en necesidades y que el Estado paraguayo siga priorizando el pago de la deuda, por ejemplo, es un hecho que habla a las claras de que de repente toda esta pandemia se constituye también como una suerte de pretexto para seguir llevando al Estado a más deuda. A mí me da esa impresión, es temerosa la afirmación que hago, pero reúne este elemento para, bueno, apuntar hacia ese lado, porque uno no se explica que, por ejemplo, el sector sojero vaya a llegar a tener 3.000, o sea, vaya a exportar por un monto de 3.500 millones de dólares y que ni un solo guaraní, por ejemplo, esto vaya al arca del Estado. Y que el sector, digamos, sojero y ganadero, hoy día el aporte que hacen en el fisco en materia de pago de impuestos no llegue al 1%, al 2%, perdón. No sé si estos datos siguen vigentes o ha aumentado o disminuido en este tiempo. Así mismo es. Creo que la contribución del sector sojero está por ahí, 2%, 3% de la recaudación total del Estado paraguayo. Y sí, hay que abrir bien los ojos a Dilio, Ever, ante esta coyuntura que se presta, digamos, o sea, que genera riesgos que pueden costar caro, ¿verdad? Este endeudamiento extraordinario, digamos, por la situación, es de un monto muy grande. Es un préstamo a ser administrados por un Estado corrupto de arriba a abajo, o sea, donde la corrupción sigue siendo parte estructural del sistema. Entonces no hay ninguna garantía, ¿verdad?, de que esto se vaya a utilizar como debiera utilizarse.
Da para desconfiar, da para preocuparse, y más aún, bueno, por mantenerse, digamos, esas inequidades, ¿verdad? Como la que vos estás mencionando, ¿verdad? De sectores que tienen tantos ingresos, 3.000, 4.000 millones de dólares en un año, y su contribución es ínfima, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se suma este tema de la ley, también incluye el pago, la suspensión del pago de impuestos creo que por 3 meses, pero todos en la misma bolsa. El que tiene bajos ingresos y paga el IVA mensual o algunos impuestos, igual que aquel que tiene millones y millones de guaraníes o de dólares de ganancia y podría haber pagado sus impuestos ahora que tienen vencimientos en marzo, abril, como el impuesto a la renta personal, el impuesto a la renta empresarial. Pero bueno, la medida le exonera o le suspende el pago de impuestos para todos, ¿verdad? Habiendo sectores que sí pueden y que el Estado necesita esos recursos, pero acá no se discrimina, o sea, positivamente, sino que se toma una medida independientemente si el sector de la población es pobre o el sector de la población es rico o tiene muchos ingresos. Es lo que debería medirse, digamos, para no afectar de la misma manera a todos los sectores, ¿verdad? Por eso es preocupante, ¿verdad? Y otra medida ahí que no comentamos, Adilio, este tema de el kit alimentario que el gobierno había anunciado, que posteriormente se convirtió en una transferencia a través del celular de 230.000 guaraníes, ¿verdad? No sé quién puede alimentarse qué familia, ¿verdad? Con 230.000 guaraníes en un mes. Realmente nos da medio risa, da medio gana de llorar, ¿verdad? Pero si vos te endeudas por 1.600 millones de dólares y destinás 10 millones de dólares para socorrer la alimentación de la población más pobre, digamos, es descarado, ¿verdad? Es realmente una insensibilidad indignante, ¿verdad? Porque es realmente lo que sobra, es un monto marginal, lo que se destina justamente a la población más necesitada, ¿verdad? Más carenciada. Entonces, en el conjunto de medidas, uno ve realmente que no va por buen camino, y bueno, ojalá que se pueda pensar y presionar para que haya algún tipo de golpe de timón, ¿verdad?, en esta dirección. Una última cosa, digamos, la liquidez de la gente que se dedicó al rubro financiero en el país y según datos que se manejan, fueron los que más ganaron dinero el año pasado. ¿Cuánto aporta al fisco y cuánto podrían eventualmente dentro de una política de gobierno aportar para que el Estado pueda hacer frente a las demandas que tienen? Bueno, el sistema financiero privado, digamos, tiene ganancias extraordinarias para hacer Paraguay un país de poco desarrollo económico, de tantos problemas. Tenemos en Paraguay algo así como 10 o 12 bancos privados. El año pasado ganaron, el Banco Central informó que el sector financiero ganó 460 millones de dólares en un año, en el 2019, estos bancos. En Paraguay, estamos hablando de un país, no un país rico, era un país con tantos problemas, el sector bancario ganó 460 millones de dólares de ganancia. Es una suma sideral. Yo no tengo el dato exacto, ¿verdad?, ahora del monto de aporte de impuestos del sector. Sé que no es demasiado, porque el impuesto que le afecta principalmente es el IRASIS, el impuesto a la renta del sector comercial y de servicios, ¿verdad? En este caso, servicio financiero. Y el IRASIS tiene una tasa baja, tiene la tasa del 10% sobre las ganancias, ¿verdad? Que después, bueno, puede haber algunas deducciones que prevé la ley y bueno, finalmente se paga un monto relativamente bajo, digamos, por la propia tasa del impuesto.
lógicamente hay mucho margen ahí de posibilidad de contribución, porque estas empresas ganan dinero con la economía paraguaya, con el sistema paraguayo, ganan mucho dinero a costa del Estado paraguayo, por ejemplo, prestándole plata al propio Estado paraguayo, al Ministerio de Hacienda. Ahí están los famosos bonos internos. El Ministerio de Hacienda emite bonos soberanos afuera y emite bonos en el mercado interno también. O sea, le vende papeles, digamos, a los bancos privados, y los bancos privados le prestan dinero al Estado y le cobran intereses. Esa es una manera de ganar dinero en relación al Estado. Otra manera es con las letras de regulación monetaria del Banco Central. También con el tema del control de la inflación, los bancos cobran intereses por comprar letras de regulación monetaria del Banco Central. O sea, el sistema bancario hace dinero del Estado, o sea, incluso con fondos del Estado. Y su contribución no es Luis, proporcional. eso quería consultarte. Yo tengo entendido de que el Estado paraguayo, los recursos que tiene, deposita en muchos los bancos privados a un interés del 3%, y esta gente presta esa misma plata a 9 o a 14%, dependiendo del rubro donde van a ir ubicando. ¿Esto es así? Eso es así, incluso muchos entes públicos, ¿verdad? Tienen sus fondos, muchos ministerios tienen fondos depositados en los bancos, ¿verdad? El propio IPS, otras instituciones públicas. Y lógicamente los bancos que tienen depósitos usan los depósitos para su negocio, para prestar, para créditos, para tarjeta de crédito. Y lo que pagan siempre por los depósitos es una tasa baja, ¿verdad? Las tasas pasivas son del 1% de interés, 2%, 3%. Pero los créditos tienen tasas que ellos cobran de 20%, 25%, 30% o más. Entonces, lógicamente, es un negocio redondo. Hace un tiempo hubo un cambio ahí, o sea, se empezó a llevar los fondos de entes públicos al Banco Nacional de Fomento. Esa fue una política que tuvo cierto éxito algunos años, pero creo que no se llegó a completar. Entiendo que igual varios entes públicos siguen teniendo fondos, se pagan salarios a través de los bancos privados, y bueno, ahí se da esta cuestión de hacer negocio con fondos del propio Estado, ¿verdad? Fondos públicos. Es otro mecanismo, digamos, que tiene el sistema financiero. Entonces, eso te da la pauta que ahora en esta pandemia, en esta crisis, se han suspendido el pago de deudas de créditos, por ejemplo, o se han postergado el pago de deudas y de tarjetas de crédito por 3 meses, ahora marzo, abril y mayo. O sea, se supone que los bancos no van a cobrar los créditos, los préstamos y las tarjetas en estos meses, y que eso se va a empezar a cobrar después a partir de junio nuevamente. Imagínate lo que es no dejar de cobrar para los bancos, dejar de cobrar los préstamos y las tarjetas que cobran mensualmente y no tener problemas. O sea, igual poder seguir operando, igual, o sea, en la espalda financiera, el capital que tienen estos bancos es extraordinario, es enorme, ¿verdad? Para poder aguantar esto de no cobrar los préstamos y las tarjetas por 3 meses y igual seguir operando y no tener problemas, te da la pauta, ¿verdad?, de la enorme capacidad financiera que tienen estas entidades y que deberían contribuir más también con el Estado paraguayo, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas de qué hablar, Luis, y uno escucha estos datos y parece que se llena de impotencia porque uno no entiende cómo es que llegamos a este extremo de tener posibilidad de solventar el funcionamiento del Estado sin endeudarse, y que tengamos que estar hoy debiendo más inclusive que nuestra Reserva Internacional. Así mismo. Y llegamos, Adilio, a esta situación por falta de conocimiento de la población, por desinformación, por manipulación de
de lo que pasa realmente en el país, en estos sectores, en tantos sectores. Eh, y bueno, ahí está nuestra tarea, la tarea de ustedes de generar, ¿verdad? Mayor información, conocimiento, análisis y posibilidad de organizarse colectivamente, ¿verdad? Para incidir sobre estos temas. Luis, te dejamos descansar, disculpanos la extensión de la nota, pero creímos oportuno que la ciudadanía escuche un poco esta mirada de un economista y quien está fuertemente ligado digamos, a la economía familiar. Esos datos que lanzaste, el aumento del precio de la papa, el tomate, me parece que es clarificador también para entender un poco a consecuencia de qué suben estos precios. Te agradezco un montón por tu tiempo y seguiremos charlando a la medida que podamos encontrarnos. Te cobro la entrevista con un aviso parroquial. Dale, cóbrame. Yo estoy trabajando en Genioy, que es una ONG. No estoy más en Baseis, hace 3 años. Y tenemos ahí una página web, genioy.org.pi, donde alzamos informaciones, análisis, artículos sobre esta cuestión y otras, principalmente el tema de agricultura familiar, campesina, pero también de coyuntura. Entonces, hoy levantamos un artículo ahí que se llama ¿Por qué el kit de alimentos del gobierno no incluía soja? Una pregunta provocadora. Y es un artículo de análisis. Le recomiendo a la gente que quiera profundizar un poquito que pueda entrar ahí en Genioy, en la página web, y leer un poco estos análisis. Bueno, espectacular. Disculpame entonces esta, ¿cómo se le dice esto? Esta pifiada pública. Yo, por los artículos que vengo leyendo, bueno, por lo menos son artículos, los últimos datos del 2016. Hace 3 años no le... Venís 3 años atrasado para eso. Un poquito. Hace 3 años que no hablamos entonces. Sí, un buen tiempo. Luis, te agradezco un montón por tu tiempo, gracias. Y bueno, vamos a revisar genioy.org. Muchas gracias, Luis. En cualquier momento te volvemos a llamar. Dale, Ever. Abrazo a Dilio y a la audiencia. Muy bien, de esta manera estábamos con Luis Rojas, economista, y la cantidad de datos que nos lanzó. A mí siempre me causa indignación